Bueno, entonces, chicos, volvemos al siguiente capítulo. No, Volvimos. no, y además que venimos de un capítulo súper intenso sobre la Sí. personalidad, que hay tanto de qué hablar. Tanto hay que hablar, nos quedaron Demasiado. cosas, pero creo que lo importante se dijo. Sí. Sí, sí, es la base, ¿no? Pero al Sí. final sí, yo creo que vale la pena comentar un poquito más en detalle del tema. Ok. Ujú. Entonces, pues Yupa, tú que eres el neurocientífico del grupo, Sí. estábamos hablando que la personalidad es el diálogo constante que tenemos entre el temperamento y el carácter. Sí. Y decíamos lo importante que es, o la ventaja que daría en términos de construcción de marca, pues aprender a reconocer las tendencias, ¿cierto?, de temperamento y carácter de una persona. Y es Ujú, posible hacerlo a través de los códigos no verbales. Sí, increíble. Entonces, vamos a hablar de una herramienta que se usa mucho, sobre todo a nivel organizacional privado, aunque a nivel Ujú, público se está empezando a conocer, ujú. que pretende separar el comportamiento humano en 4 grandes temperamentos. Ujú, Para muchas personas seguramente esta teoría o esta herramienta es muy conocida, pero para otras personas que nos ven y escuchan, seguramente es algo novedoso. ujú. Entonces, hay muchas propuestas de pruebas psicotécnicas para medir esas capacidades comportamentales asociadas a un comportamiento. Sí. Un psicólogo llamado Robert Cloninger propone que la personalidad es temperamento y carácter. Y lo Ujú. que él propone va muy en línea con lo que William Moulton Marston, un psicólogo en Mm, 1928, propuso como la teoría DISC, ujú. como disco pero sin la O. Ajá. Y esa teoría, como les decía, pretende organizar 4 grandes tendencias de comportamiento en los seres humanos. Ujú, ok. Hay una información que esto nunca sirve para nada, pero yo no me aguanto las ganas de contarla. Y Ujú. es que este señor, además de postular eso, fue el co-creador del polígrafo y en sus ratos libres hacía historietas. Y es el creador de la Mujer Maravilla. Qué ¿No les lindo. parece eso cool? No sirve para nada, ¿no? Pero cool. Es muy No, cool. pues Es habla divertido. sobre él. Bueno, Sí, sí, habla exacto. sobre él. Perdón, Es su salió mi lado forma de ser. pragmático aquí. Sí, total. Ajá. Entonces el DISC es una teoría, insisto, que pretende dividir esos 4 temperamentos. ¿Qué les propongo Mm, entonces en los siguientes capítulos? ujú, Que hablemos de cuáles son esas 4 tendencias y que Perfecto. conversemos sobre las características comportamentales. Me Ok. encanta. La idea, para quienes nos ven y escuchan, es que vayan tomando nota mental en los próximos capítulos de en cuál de esas tendencias de comportamiento, de temperamento, se ven más identificados, Ujú. para que luego, hacia el final, hagamos un ejercicio de tratar de entender o de apostar a reconocer ese temperamento y ese carácter. ¿Les parece? Sí, y al final, pues, digamos que no todos somos una sola cosa, ¿no? Somos una suma de muchas Es cosas y cierto. obviamente hay más intensidad en unos que en otros. Entonces también bonito como poder uno ver de todos los lugares qué cosas hay de uno en cada lugar, ¿no? Algo así. Pues volvemos a eso. De las características que vamos a explicar, Ujú, todos tenemos de todo. Sí, Exacto. Eso es Pero hay importante. uno que siempre sale, que predomina, que es el que Mm, toca duro. ujú, Y ahorita vamos a entender cómo lo podemos empezar De a una. explorar. Ujú, Y también me gustaría decir una cosa, a veces es mucho más fácil reconocer estas tendencias y estas características en los demás antes que nosotros no, mismos. sí. Es cierto. Entonces, fíjense, hagan el ejercicio de pronto si les parece más fácil de empezarlo a ver en los demás y Ujú. de pronto digan como, ay, pero yo también. Entonces, para Eso me ver si encanta. podemos Ay, mi esposo, mi empezar, esposa. exacto, si Eso es podemos ver súper. en dónde está nuestro temperamento. Ajá, me Entonces, encanta. para, digamos, efectos pedagógicos, vamos a Ujú, hacer lo siguiente. Vamos a hablar de cada tendencia de manera muy exagerada. Como bien dicen, Listo. todos tenemos de todo, pero vamos a hablar Sí, como si una persona solamente tuviera un tipo de temperamento. me encanta. Sí. Es importante entender que cada temperamento tiene luz y sombra. Ujú. La Mm, luz son los comportamientos conscientes con una estrategia ujú, y que por lo general tienen un matiz prosocial. Ok. ¿Listo? Ok. Las sombras son comportamientos inconscientes que por lo general se activan por 2 Mm, factores, el ujú, estrés y ujú, el miedo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Está claro. Entonces, vamos a empezar hablando en este capítulo, en este episodio, del temperamento decisivo, alias Ujú. el temperamento dominante, O el D. determinante o el D. O se le Creo que eso salió es la D. importante saber, lo que es que las denominaciones que se usan para el DISC suelen cambiar Uy, sí, eso es según el importante. proveedor. Sí, exacto, Eso es exactamente. clave. Pero al final es lo mismo y nosotros lo vamos a explicar aquí de la manera más neurocientíficamente cercana. Eso, perfecto. ¿Listo? Perfecto. Ujú. Perfecto. Entonces, ¿Qué es? Cuéntanos. las personas de temperamento decisivo son Ajá. personas que muestran un comportamiento competitivo, Ujú, fuerte, decidido y para quienes por lo general lo más importante es el logro de resultados. ujú, ujú. Como dato curioso, en Latinoamérica esos conceptos suelen tener una connotación negativa. Uy, el poder viene a mandarme, uy, la fuerza, etc. Sí. Pero desde la luz se refiere al poder
de tomar decisiones difíciles Claro. y la fuerza para llevarlas a cabo. Ujú. Podría entonces uno decir que si tiene ese poder como de tomar decisiones difíciles, etcétera, es más como como una tendencia de personalidad más afín al liderazgo. Sí, de hecho, por lo general, las personas con alta D en su temperamento están en cargos directivos Ok. Exacto. o tienen liderazgo, incluso no Ujú. tengan aún el rol de líder, Claro, son claro. personas que ejercen un liderazgo, Son Eso. líderes innatos. son líderes innatos, Ajá, exactamente, perfecto. tanto en luz como en sombra. Claro. Claro, es que ese ¿Listo? es el punto, claro. Estas personas altamente decisivas tienen una pregunta que filtra todas sus conversaciones internas y externas, y es el para qué. Mm, Equipo de You, chicas, las invito el domingo ¿para qué? Y si hacemos un proyecto, ¿para qué? claro. Todo lo filtran con el para qué. Ujú, ujú. Son personas que responden bien a los retos. Si ustedes Sí. quieren enganchar a una persona altamente decisiva, Ujú. rétenla. Luisa, tú no eres capaz de... ¿Que no soy Mm, capaz de qué, Yupa? claro Sí, que ese reto también enmarcado en un para qué, ¿no? en un para qué, Claro, a mí me reta si hay un para qué, si claro, hay un para qué. y si tengo muy interiorizado, digamos, y me convence mucho ese para qué, Ujú. pues ahí van de cabeza todos los de, ¿no? Por lo general, las personas que están, como mencionamos, en cargos de liderazgo o en roles de Mm, liderazgo, mm, eh, cuando están en su luz dicen cosas como, equipo, confío en ustedes, tienen todo mi apoyo. mm, Pero cuando están en la sombra suelen decir cosas como, aquí mando yo, y si no les claro. gusta, se me van, Claro, es etcétera. que las sombras suelen ser precisamente esas personas como más autoritarias, ¿no? Ujú. Pronto como más, sí, como más fuertes con los otros, como, ¿será que son menos empáticas? No sé. Yo diría que no. Hay un paradigma que nos encontramos siempre en los talleres que damos, Ujú. y es pensar que las personas que tienen un temperamento decisivo son insensibles o no Pero no los que sienten. tienen el temperamento decisivo, sino los que están en la sombra del temperamento decisivo. Ah, los que ¿Será que están están en... como desconectados un poco de esa empatía, Puede tal ser. vez? Y la empatía Mm, es un tema que hay que abordar a profundidad, pero es sí, posible. Pero precisamente porque están un poquito más ensimismados, eso ¿no? iba a O decir sea, es yo, Sí, una así es. tendencia de personalidad que es mucho más dada a pensar primero en él que Sí. pensar en los demás. ¿Sabes y yo sobre qué? todo, Dale, dale. perdona, pero No, no. sobre todo son muy pragmáticos. Entonces, Sí, si eso iba a lo que decir. implique ser empático Claro, es que puede ir en contra del resultado eso iba a decir yo. rápido, Creo que es pues, más el foco, más que ensimismados, es el foco que tienen en un resultado y a veces en la sombra es como se logra sí o sí, como sea, o sea, Ujú. pasando por lo que sea. De exacto. pronto es eso. Yo incluso aprovecho para contarles un poco la historia de mi vida porque yo sí he sido una persona con una D muy alta, pero pues digamos naturalmente mi temperamento es D. Ujú. Pero en una buena etapa de mi vida se ha salido como de ya del límite saludable, digámoslo así, ese Ok, de, y he tenido que habitar en esa sombra por mucho tiempo. Y el problema es cuando uno está en la sombra, que sí era autoritaria, sí era, como tú dices, como muy metida en lo mío y ya, em, si uno pierde perspectiva primero de todo su entorno, uno se desconecta, como que uno no es que sea malo ni que quiera tratar mal a la gente, simplemente uno está tan metido en el logro que se desconecta de las necesidades de la gente, que obviamente pues las hace sentir mal, ¿no? total. Entonces sí hay un tema muy profundo ahí cuando uno no está en conciencia de esa de que tiene. Y mira que con Mm, lo que estás diciendo, estamos hablando de un estilo de comunicación, ¿no? Es que son, los exactamente. de suelen ser muy sinceros, muy Mandones. directos, Ujú. Sí, cuando están en sombra muy mandones, sí, pero en general su comunicación sí suele ser, mira, es esto y esto, y de exacto. la misma forma esperan esas respuestas. Y por Sí. ende Ujú, se desesperan si no lo reciben igual. Ya exactamente. que lo mencionas, Lina, en temas, por ejemplo, de voz y comunicación, Ajá. aquí voy a exagerar de manera un poco histriónica cuál suele ser la característica vocal de personas con altísima D. Ujú. Y es que así como tienen una disposición a ir al logro rápido, se manifiestan los códigos verbales, pero esto nos da para Sí, otro capítulo. sí, sí, Mm, sí, pero sí suenan como más fuertes, ¿no? Sí, sí. y por Ajá, eso cuando, digamos, buscan productos, servicios o experiencias, buscan aquello que les permita ir rápido, exacto. no Ujú, estancarse, porque ante todo temen Uf, fallar, estancarse estancarse y es sentirse terrible. vulnerables. ujú. Entonces los Exacto. productos de alta gama por lo general son los que Mm, prometen eso. ujú, ujú. Rápido, claro, directo, etcétera. No, y uno espera, por ejemplo, respuestas directas. Entonces, el ejemplo de que si uno llama a un call center a pedir información de algo, pues no, uno no quiere que le den toda la vuelta y todo el pitch de ventas, Sí. no, ¿cuánto vale? ¿Cuánto Llamo, vale y te cuándo voy a preguntar llega? cuánto, exacto, y ya. Entonces, sí, no quedarse uno como dando tantas vueltas. Sin embargo, a veces hay entornos culturales, ¿sí? Pueden ser por la ciudad en donde uno habita, por la empresa o el entorno, no sé, corporativo donde uno está, que eso, ir tan directo, es mal visto. Entonces hay que ser más polite. Entonces, hola, ¿cómo estás? Entonces hay que hacer una conversación corta al comienzo y, uy, el clima, y ahora sí, bueno, cuéntame entonces cuánto vale.
Entonces está mal visto llegar uno como de frente a la información, ¿no? Pero fíjate que Mm. si tú eres la persona que va a compartir la información y tiene ese temperamento y yo soy el cliente, yo lo voy a agradecer. Ah, no, Va a total. Si ser como, tienes el mismo wow, si temperamento, tengo el mismo O por temperamento, lo es menos si lo como, leo. uff, usted Sí. habla mi, es como si yo dijera, habla usted mi habla mi lenguaje. Ay, lenguaje sí, es un emocional descanso. y se Es un descanso. agradece. Es un descanso. Sí, total. Es súper interesante. Ujú, Y este temperamento también tiene unos códigos, ¿cierto? Visuales que se Total. notan al vestir, en los Ujú. accesorios, etcétera. mm, Pues lo habíamos dicho antes que los códigos de voz no se pueden como disimular o modular de manera tan fácil, Ujú. pero sí. los códigos visuales sí. Ujú, Ahora, definitivamente como ese temperamento siempre está tocando duro, es cómo podríamos identificar visualmente a una persona decisiva. ujú. Tienen un uso predominante del color negro. Les encanta el Ujú. negro por encima de todas las cosas, Sí. sobre todo porque es un color que evoca algo con lo que ellos resuenan, que es el poder, la autoridad, la fuerza. ¿Tiene Mm, sentido? Tiene todo el Todo el sentido. sentido. Y también les encanta además usar, digamos, esos colores en contrastes altos. Los Mm, contrastes altos son los que es un contraste alto. En contraste alto más alto que hay es el negro y el blanco. Entonces, por lo claro. general los ves de blazer negro, pero con la camisa blanca. ¿Por qué? Porque eso además vuelve a evocar y a reforzar códigos de imagen que son de autoridad. Ujú, Ahora, si quieren explorar un poquito, porque les gusta el pragmatismo, pero también les llama la atención el tema de la tecnología, son los típicos que pueden estar usando un iWatch o un Garmin porque les ayuda, que tienen mucho que ver con lo que hacen, qué deportes y qué Sí. hobbies practican. Uy, Ay, sí. sí, hablemos Como de son eso. competitivos, les encanta tener, digamos, todo este tipo de gadgets que les puede permitir monitorear cómo están rindiendo Ah, y si le están ganando a performance. alguien más. Ajá, Sí. exacto. que- Pero en eso les gusta tener algo que les llame la atención. O sea, son en su indumentaria siempre usan algo de color, algo que los diferencie porque pues, les Mm, gusta resaltar. Son ujú, personas que cuando entran también visualmente se imponen. Ujú. exactamente. Claro, y porque sobre todo esa atención, ese foco que por lo general estas personas mantienen hacia un objetivo, Mm, como que se traduce en la imagen Ujú. así y es. enfocan en que se enfoque uno en un elemento. No, y que no se distraiga demasiado. O Sí, sea, una persona de pronto decisiva, un líder que tiene súper claro hacia dónde va, no sé qué, normalmente no está lleno como de estampados, ¿no? De cosas como total. demasiado Y a mí me distractoras. pasa, yo tengo mucho de decisivo, soy muy decisivo y esto que ustedes ven aquí, para quienes estén escuchando, tengo una camisa blanca con unas pinticas y un chaleco. Ujú. Sí, Esto es lo más festivo que ustedes me pueden ver. exactamente. Total, porque Es lo además tú menos nunca te de. vas a salir, digamos, lo máximo que tienes en eso de lo que estás usando hoy, de lo que Yupa está usando hoy, lo más llamativo que puede llegar a tener, el color más llamativo, es el Ah, rojo de las gafas. el rojo de las Que no gafas. es ¿Sí? Mis un gafas rojo son rojas. tampoco muy vivo, ¿no? No, es un rojo que No, tiene Exacto. un alto contenido de negro. Ajá. exacto. Sí, Y sí, con eso sí. es lo que te sientes cómodo. Sí, Ujú, total. ujú, Entonces, bueno, acá también va una invitación para que ustedes hagan un análisis en su closet, particularmente también por los sitios en los que vivimos y las ciudades en las que vivimos. En las claro. ciudades frías estamos muy dados a usar colores oscuros. Ujú, Pero eso no es solamente por el sitio en el que estamos. Si uno definitivamente resuena con ese tipo de colores, es lo que más va a predominar en nuestro closet. sí. Desde el color es lo más fácil de hacer o de Ujú, identificar, pero hay otras formas, texturas, así es. patrones, volúmenes que Ujú, también nos permiten saber cómo es esa persona decisiva visualmente. ujú, Sí, ujú, yo recuerdo que hablaba contigo alguna vez cuando fuimos a hacer a dar unos servicios corporativos en la costa ujú. y decíamos, bueno, pero entonces, ¿cómo se nota la persona decisiva acá? Pues por el blanco, Ujú. que es un color Exactamente. neutro también y Los muy Es un neutros. color decisivo. neutro. Ujú, Ujú. ujú. Pero que dentro del formalismo de la costa es precisamente el que evoca autoridad. Autoridad, claro, Ujú. exactamente. No, y también a nivel de personalidad, ya volviendo un poco y saliéndome de los códigos, pero a la vez Ajá. volviendo al tema de qué hace un D. Bueno, son generalmente esas personas que tienen alto nivel de liderazgo, pero no solamente son los jefes de, no sé, en las empresas, sino que también, por ejemplo, en emprendimiento, cuando estamos haciendo, digamos, líderes de opinión, ¿no? Influencers, ese tipo de cosas, pues también muestran mucho como esa personalidad, ¿no? Que tiene claro hacia dónde va, cuál es el objetivo, inspira a las personas a ir en un, o sea, como en un camino, ¿no? Como a cumplir eh, resultados, a lograr resultados, en fin. Esa personalidad también es muy diciente cuando uno la ve y uno dice, esta persona es un D. Sí, y curiosamente, por lo general, por no decir casi Que siempre, sí, las personas que deciden emprender tienen algo de esto. exactamente. Bien sea en su, digamos, temperamento más presente o algún Exacto. matiz de carácter, que luego vamos a hablar de esto, Mm, tienen de. es importante. Y si no la tienen y la tienen muy bajita, les cuesta más emprender.
porque en el emprendimiento hay que tomar muchas decisiones muy rápidas. Uno no se puede quedar en el análisis tanto tiempo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ujú. En el análisis o en la reflexión y voy a ir a la montaña a reflexionar. No, más acción. Más acción. Entonces, son personas que generalmente, si no las tienen, deben desarrollar un poco más sus habilidades de para precisamente Y, enfocar. Pues, Yupa, en ese sentido, me encantaría hacerte esa pregunta, porque las ujú, personas que sí se han hecho pruebas DISC y de pronto llegan Ujú. a nosotros y nos dicen, no, pero es que yo Ah, soy sí. esto, ujú, y de pronto sale otra cosa en la prueba. Entonces, ¿son pruebas sí. estáticas? No. Eso es No. súper Ujú, clave. Bueno, hay que entender que las pruebas psicotécnicas están sesgadas. Es decir, cuando ujú, tú vas a Mm, responder una prueba, bien sea que seas una persona experta que ha respondido mm, 20.000 millones de disc, siempre hay un sesgo, ujú. porque siempre se responden las pruebas desde el carácter, ujú, desde la Exacto. parte racional, Claro, y hay está lenguaje, influenciado hay un por montón lo de que se cosas. espera de mí Ujú. o por lo que yo creo que soy. ujú, Entonces Exacto. la prueba te arroja una fotografía de cuál es tu conversación interna Ujú. frente a esos temperamentos, aún sin saberlos. ujú, Exacto. Pero por eso nosotros desarrollamos nuestro método que tiene una herramienta para Ujú. superar un poco ese sesgo, y es la Exacto. voz. Exacto, ujú, exacto. Claro, es que Entonces, es más cuando inconsciente. acompañamos los procesos de selección, Mm, lo que hacemos es, ok, responda a la prueba, o a veces la empresa nos da, mire, Luisa y Lina respondieron y tienen esta combinación de temperamento y carácter en su disc. mm, Pero cuando escuchamos hablar, vemos cómo se mueve ajá, su lenguaje corporal y exacto. notamos esos detalles en los códigos de Ujú, imagen, decimos, hay coherencia, contrate. O decimos, hay incoherencia, No tenga están, no cuidado. están ujú, coherentes, Te están exacto. vendiendo de pronto, no con mala No, intención, no, claro. como una persona con un temperamento X, Ujú, pero la naturaleza está aquí. ¿Y eso qué significa? Que bajo presión, la reacción, la tendencia o probable tendencia exacto. a ujú, actuar es esta. Sí, el temperamento. Lo que Exactamente. hablábamos en el capítulo anterior es que otra vez se conecta todo, ¿no? Al Sí, total. final somos seres humanos, pues que al final llegamos como con un programa que seguramente adaptamos, ¿no? Ujú. Por la situación que sea, pero siempre va a aflorar, siempre va a terminar aflorando y cuando estamos ya por ejemplo, en procesos corporativos o lo que sea, en situaciones bajo presión o en ciertos momentos va a aflorar y bueno, Sí, y hay algo es muy importante para ir cerrando este ujú, capítulo, eso, y es pues, ¿cómo es esto relevante para nuestra marca persona o la marca persona que estamos creando? eso, Que es muy importante entender a quién le estamos llevando nuestra oferta de valor. tal cual. ujú, Y si es Ujú, una persona decisiva, toda nuestra comunicación, desde la ropa que usamos hasta el copy que vamos a poner en nuestra red claro. social, Ujú, tiene que hablarle a la necesidad emocional de esta persona decisiva mm, de no estancarse, mm, no fallar y mm. no sentirse vulnerable. Sí. Muchas veces cuando, bueno, ustedes lo saben, pues porque somos un equipo, cuando tenemos clientes que nos dicen, no, yo acabo de crear esto maravilloso. ¿Quién Mm, es tu cliente? No, todas las personas, el mundo, como hablamos en algún ujú, capítulo anterior. sí. Pero es que todos merecen esto. Me pasó a mí con el tema de la voz. Pues todas las personas que hablan son mis clientes. Ujú, Pues no, es muy importante ujú, definir mi temperamento, mi carácter, claro, porque mi producto, servicio o experiencia va a resonar con eso y va a total. resonar con el tipo de cliente que me va a comprar. ujú, Exactamente. Yo puedo desgastarme, gastar muchos recursos tratando de vender en el océano rojo de Mm, todos los temperamentos, o puedo enfocar mi marca claro, persona en un nicho. exacto. ujú. Eso sería lo más eficiente, ¿no? Al final. Lo Ujú, que ayuda a resonar más. Bueno, exactamente. súper. Entonces, bueno, que cerremos este pedacito del Ajá. temperamento decisivo invitando a las personas que nos escuchan y que nos ven a través del video podcast en YouTube y que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, pues a que se pregunten cuál es su temperamento. Ujú. De estas cosas que mencionamos, pues ¿Les ¿hace sentido? resuena, no? Ujú. Cuando sale ese tigre moderno, porque es que siempre hemos hablado del Ah, tigre, cuando sale ese Sí. tigre moderno que puede ser hoy en día la entrega de un trabajo, ¿qué otros tigres Los modernos podemos ver? clientes, Los un uy, sí, cliente clientes, el molesto. deadline, situaciones de estrés. el Ajá. estrés y Ujú. las deudas. Sí. ¿Cómo intuitivamente salen esas reacciones que nosotros después decimos, "¡Ah! No puedo creer que lo hice"? O sea, ¿qué Ajá. es lo que acabo de hacer? Ahí van a empezar a poder entender en dónde está su Eso. Se me temperamento. Me ocurre un encanta. ejemplo muy divertido que salió hace un par de semanas en un taller. Ujú, Y es que si usted va caminando por una calle oscura y percibe un peligro, ¿cómo reacciona? ujú, Hay Ujú, gente que se va de frente al ladrón y luego se mm, pregunta, oh, no debía hacer esto. Hay gente exacto. que sale corriendo, se paraliza, etcétera. Mm, Yo le estaba preguntando con el tema de los atracos Ah, en uy, los qué talleres. pesar, pero ahí ayuda a sale el entender. temperamento. Ayuda a entender Sí. mucho. Entonces, les dejamos esa inquietud. Ajá. Miren las situaciones de estrés de su día a día, Eso. sean temas profesionales o personales, Ujú, intuitivamente cuál es su primera reacción. Ahí van a empezar a poder entender en dónde está su temperamento.
Listo. Entonces les propongo que en el siguiente capítulo hablemos de un segundo temperamento, que Eso. sea el inspirador, me parece. Vamos Sí. armando como todo el panorama. ¿Listo? Ujú. Bueno, Vale, nos súper. vemos. Listo.